El invierno parecía alargarse infinitamente en la pequeña ciudad de Serra Azul, donde Marta vivía en una casa modesta en lo alto de una colina. El viento frío soplaba incesantemente, cortando el aire como una afilada cuchilla, pero el interior de la casa se mantenía cálido gracias al reconfortante calor de la estufa de leña. Marta, una mujer de 62 años, con el cabello gris y una expresión marcada por el tiempo, mantenía su rutina diaria con una precisión casi ritualística. Siempre se despertaba al amanecer, antes de que el primer rayo de sol tocara las ventanas. Su primer pensamiento siempre era el mismo: Ricardo. Su hijo, ahora de 40 años, estaba en coma desde hacía 20, tras el terrible accidente que lo dejó postrado en la cama, inmerso en un sueño profundo del que muchos creían que nunca despertaría. Para Marta, cada día era una batalla contra la desesperación, pero también una reafirmación de su fe inquebrantable. Bajaba las escaleras lentamente, cuidando de no hacer ruido. La casa estaba envuelta en una penumbra silenciosa, solo interrumpida por el suave sonido de sus pasos sobre el suelo de madera. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con la fragancia del pan recién salido del horno. Marta preparaba el desayuno con un cariño especial, aun sabiendo que Ricardo no podría disfrutarlo. Con el desayuno listo, Marta se dirigía al cuarto de Ricardo. La puerta siempre estaba entreabierta, permitiéndole observarlo durante la noche. El cuarto era un reflejo de la vida que ella había dedicado a él. Las paredes decoradas con fotos de cuando era niño, los libros que adoraba leer de joven, ahora empolvados en las estanterías. Ricardo estaba acostado, como siempre, inmóvil, pero Marta se acercaba a él con la misma esperanza de siempre, acariciándole el rostro con delicadeza. «Buenos días, hijo mío», susurraba ella, como hacía todas las mañanas, aunque no recibiera respuesta. Marta ajustaba las almohadas y revisaba los equipos médicos con la destreza de quien había hecho eso incontables veces. Era una rutina que se repetía durante años, pero ella nunca dejaba de creer que, en algún momento, Ricardo abriría los ojos y todo volvería a ser como antes. Esa mañana, sin embargo, algo estaba diferente. Mientras ajustaba las cobijas de Ricardo, Marta notó un leve temblor en su mano derecha. Un movimiento tan sutil que podría haber sido fácilmente ignorado. Se detuvo por un instante, con el corazón acelerado. «¿De verdad lo vi?», pensó, negándose a creer que eso pudiera ser algo más que un reflejo involuntario. Pero la duda plantó una semilla en su mente, una pequeña chispa de esperanza que no podía apagar. Aún así, Marta trató de descartar lo que había visto como fruto de su imaginación. Después de todo, era común que los cuerpos en coma presentaran reflejos, ¿verdad? Eso era lo que decían los médicos. No obstante, durante todo el día, ese pequeño movimiento no salía de su cabeza. Era como si algo dentro de ella le estuviera diciendo que prestara atención, que no ignorara lo que podría ser una señal. Al caer la noche, después de otro día dedicado a los cuidados de Ricardo, Marta se sentó en la butaca junto a la cama de él y tomó su mano entre las suyas. Se quedó allí, en silencio, sintiendo el peso de esa mano que tantas veces había sostenido firmemente cuando Ricardo aún era solo un niño. Susurró una oración, pidiendo fuerzas para continuar y, tal vez, una señal de que sus esfuerzos no eran en vano. Los días pasaban, y Marta continuaba su rutina, pero ahora con una sensación creciente de inquietud. El movimiento que había visto no se repitió, pero la imagen seguía fresca en su memoria. Sabía que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué era. Y así, cada mañana, mientras el invierno se arrastraba, Marta comenzaba a observar a Ricardo con más atención, buscando cualquier indicio de que él estaba regresando a ella. La rutina de Marta continuaba, pero ahora con una tensión palpable en el aire. Cada día que pasaba sin una nueva señal de Ricardo era un golpe para su esperanza. Pero no podía evitarlo. Algo dentro de ella la impulsaba a seguir observando, buscando, esperando. Y fue en una de esas mañanas, mientras Marta ajustaba las cobijas de Ricardo, que lo vio de nuevo. Un leve temblor en su mano, seguido de un movimiento casi imperceptible de sus dedos. Esta vez, Marta no pudo ignorarlo. Su corazón se aceleró, y sintió una mezcla de alegría y miedo. «¿Es posible?», susurró para sí misma.
La duda y la esperanza luchaban dentro de ella, y por primera vez en años, comenzó a cuestionar el diagnóstico de los médicos. Quizás Ricardo estaba tratando de comunicarse con ella de alguna manera. Quizás, contra todas las probabilidades, él estaba regresando. Marta decidió no contarle a nadie lo que había visto, ni siquiera a Ana, su amiga de toda la vida que la visitaba regularmente. Ana era una mujer práctica, con los pies en la tierra, y Marta sabía que ella descartaría esos movimientos como simples reflejos. Pero Marta no podía ignorar lo que sentía en su corazón. Necesitaba pruebas, algo que confirmara sus sospechas antes de compartir sus descubrimientos. Los días siguientes estuvieron llenos de ansiedad. Marta comenzó a prestar aún más atención a Ricardo, observando cada movimiento, cada suspiro. Se encontraba despertándose en medio de la noche solo para verificar si algo había cambiado. Y, aunque los movimientos eran esporádicos y sutiles, continuaban, alimentando la llama de la esperanza en su corazón. Finalmente, en una tarde fría y gris, mientras Ana tomaba un té en la cocina con Marta, ella decidió compartir sus preocupaciones. Ana, ¿alguna vez has oído hablar de personas en coma que muestran signos de mejoría después de muchos años?, preguntó, tratando de parecer casual. Ana miró a Marta con una expresión de leve preocupación. Marta, querida, sé que tienes esperanza, pero los médicos fueron claros. Después de tanto tiempo, es muy improbable que algo cambie. Esos movimientos que viste pueden ser solo reflejos. Marta asintió, tratando de ocultar la decepción. Sí, lo sé. Pero, ¿y si hubiera una oportunidad, por pequeña que sea? Ana suspiró, tomando la mano de Marta. Ya has sacrificado tanto, Marta. No quiero verte sufriendo aún más. Tal vez sea mejor no alimentar falsas esperanzas. Esas palabras se quedaron en la mente de Marta durante días. Sabía que Ana solo intentaba protegerla, pero no podía deshacerse de la sensación de que había algo más ocurriendo. Continuaba monitoreando a Ricardo, observándolo con una determinación renovada. Y, finalmente, después de semanas de incertidumbre, Marta tomó una decisión que cambiaría todo. Instalaría cámaras en el cuarto de Ricardo para observar lo que realmente estaba ocurriendo. Marta sabía que lo que estaba a punto de hacer no era algo sencillo ni común, pero su instinto maternal y la creciente inquietud dentro de ella no le daban otra opción. La decisión de instalar cámaras en la habitación de Ricardo había sido tomada en un momento de desesperación, pero también de esperanza. ¿Y si esos pequeños movimientos eran en realidad intentos de su hijo por comunicarse con ella? No podía permitir que esos momentos se perdieran en la oscuridad de la noche o en la soledad de sus propias dudas. Una tarde, después de asegurarse de que todo en la casa estuviera en orden, Marta salió al pueblo. Su destino era una pequeña tienda de electrónica que había visto de pasada en alguna de sus escasas salidas. El camino hasta allí estuvo acompañado por un nudo en su estómago, una mezcla de nerviosismo y determinación que la impulsaba hacia adelante. Al llegar, fue recibida por un joven vendedor que, al ver su mirada preocupada, le ofreció ayuda de inmediato. Marta, con su voz tranquila y temblorosa, explicó lo que necesitaba. Busco cámaras de seguridad, discretas. Necesito instalarlas en una habitación sin que se noten. El joven, sin hacer demasiadas preguntas, le mostró varias opciones. Marta seleccionó las cámaras más pequeñas y menos visibles, queriendo asegurarse de que Ricardo no notara nada diferente en su entorno, aunque él no pudiera verlo. Después de completar la compra, regresó a casa con la caja cuidadosamente guardada en su bolso, como si llevara consigo un secreto que no debía ser revelado. Esa misma noche, después de que Ana se retirara y la casa estuviera sumida en el silencio, Marta comenzó la instalación. No era una tarea sencilla, pero la determinación superaba cualquier dificultad técnica que pudiera enfrentar. Colocó una cámara en un rincón discreto del cuarto, justo encima del estante de libros, donde tendría una vista completa de la cama de Ricardo. Otra cámara fue instalada en la mesa de noche, enfocada directamente en las manos de su hijo, esas mismas manos que habían mostrado signos de vida. El proceso fue lento, y a cada paso Marta sentía un aumento en su ansiedad. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Y si las cámaras no mostraban nada?
¿Y si lo que había visto era solo su imaginación, producto de tantos años de dolor y esperanza no correspondida? Cuando finalmente terminó, Marta se sentó en la butaca junto a la cama de Ricardo y observó las cámaras, asegurándose de que estaban bien colocadas y funcionando correctamente. Se sintió agotada, tanto física como emocionalmente, pero también aliviada. Había dado un paso que no podía deshacer, y ahora solo le quedaba esperar y observar. A medida que la noche avanzaba, Marta revisaba el monitor que había conectado discretamente en su habitación. Las imágenes eran claras, y cada pequeño movimiento era capturado con precisión. Los días siguientes se convertirían en una espera constante, una vigilancia incesante que desgastaba su mente, pero que también la mantenía aferrada a la esperanza. Los días se convirtieron en noches, y las noches en días, mientras Marta observaba con detenimiento las grabaciones. Al principio, los movimientos que había notado eran esporádicos y casi imperceptibles. Sin embargo, mientras revisaba las grabaciones una tarde, su corazón dio un vuelco. Ahí estaba, claro como el día, la mano de Ricardo se movía de una manera que no podía ser ignorada. No era solo un reflejo involuntario, parecía un intento consciente de agarrar algo. Marta pausó la grabación, su respiración acelerada. Rebobinó el vídeo y volvió a ver la escena, esta vez más despacio. El movimiento era pequeño, sí, pero era intencional. Ricardo estaba tratando de moverse, de comunicarse con ella. Las lágrimas llenaron los ojos de Marta mientras comprendía la magnitud de lo que había descubierto. ¿Podría ser esto una señal de que Ricardo estaba despertando? El miedo a ilusionarse se mezclaba con una renovada sensación de esperanza. Por un lado, temía estar viendo lo que deseaba ver y no la realidad. Por otro, no podía ignorar la evidencia frente a sus ojos. Marta decidió seguir observando, guardando sus descubrimientos para sí misma por el momento. Quería estar completamente segura antes de contarle a Ana o a Dr. Augusto lo que había visto. Las siguientes noches, Marta mantuvo su vigilancia constante. Cada nuevo movimiento, por más pequeño que fuera, se sentía como un triunfo, como una señal de que su hijo estaba luchando por regresar a ella. Sin embargo, la incertidumbre la consumía. ¿Estaba Ricardo realmente despertando o todo esto era un cruel juego de su mente, desesperada por ver señales donde no las había? Finalmente, Marta decidió que debía hacer algo más. Ya no bastaba con observar pasivamente. Necesitaba una confirmación, algo que eliminara cualquier duda. Sabía que la única persona que podría darle esa certeza era el Dr. Augusto, aunque temía su reacción. Pero Marta también sabía que no podía seguir en esta incertidumbre sola. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para obtenerlas. Con el corazón apesadumbrado, Marta decidió que confrontaría a Dr. Augusto con las grabaciones. Le pediría que revisara lo que había capturado y que le diera su opinión médica. Sabía que sería difícil, que él podría rechazar sus hallazgos, pero tenía que intentarlo. Ya no podía ignorar lo que sus ojos le mostraban y lo que su corazón le decía. Marta sabía que el día que tanto temía había llegado. Después de días de observar los movimientos de Ricardo en las grabaciones, su corazón le decía que era hora de buscar ayuda profesional. Aunque el Dr. Augusto había sido el médico de Ricardo desde el accidente, Marta siempre había sentido que su fe en la recuperación de su hijo era limitada. Aún así, él era la única persona en quien podía confiar para dar una opinión médica sobre lo que había descubierto. Llamó a la clínica y concertó una cita con él. La mañana de la cita, Marta sintió que el tiempo se deslizaba lentamente, cada minuto marcado por su creciente ansiedad. Cuando finalmente llegó el momento, salió de casa con una carpeta en la mano, dentro de la cual guardaba las capturas de las grabaciones más reveladoras. Sabía que esta confrontación era crucial, de ella dependía confirmar si lo que veía era real o solo un cruel espejismo. Al llegar a la clínica, Marta fue recibida con amabilidad por la recepcionista, que la conocía bien. Esperó en la sala de espera, su mente repasando una y otra vez lo que diría. Cuando finalmente la llamaron, caminó lentamente hacia la oficina del Dr. Augusto, sintiendo el peso de los años y la responsabilidad sobre sus hombros. El Dr. Augusto, un hombre de mediana edad con el cabello comenzando a encanecer,
La saludó con una sonrisa profesional. Marta, siempre es un placer verte, dijo, aunque Marta podía ver la compasión en sus ojos, una compasión que había aprendido a aceptar pero que a menudo la hacía sentir vulnerable. Doctor, necesito mostrarle algo, dijo Marta, sin rodeos. Colocó la carpeta sobre el escritorio y sacó las imágenes de las grabaciones. He estado observando a Ricardo, y he notado movimientos, no son reflejos, doctor. Creo que él está intentando comunicarse conmigo. El doctor Augusto frunció el ceño, tomó las imágenes y comenzó a revisarlas en silencio. Marta observó cada movimiento de sus ojos, buscando alguna señal de esperanza en su expresión. Sin embargo, mientras él avanzaba en la revisión, la preocupación de Marta creció. Finalmente, él levantó la vista y se recostó en su silla. Marta, sé cuánto amas a Ricardo y cuánto deseas que él mejore. Pero después de tantos años, el cerebro suele tener movimientos reflejos, incluso cuando no hay actividad consciente. No son reflejos, interrumpió Marta, su voz temblando con una mezcla de frustración y desesperación. Lo he estado observando durante semanas. Estos movimientos son diferentes, son intencionales. El doctor Augusto la miró con seriedad, comprendiendo la urgencia en sus palabras. Sé que esto es difícil de aceptar, pero quiero que seas consciente de que podrías estar interpretando estos movimientos de manera equivocada. No quiero que te aferres a una esperanza que podría hacerte más daño. Marta sintió las lágrimas formarse en sus ojos, pero se negó a llorar. No podía permitirse dudar ahora. Doctor, por favor, solo le pido que lo vea usted mismo. Venga a casa, observe a Ricardo, y después me diga si realmente no hay nada. El doctor Augusto permaneció en silencio por un momento, claramente incómodo con la situación. Finalmente, asintió. Está bien, Marta. Haré una visita. Pero quiero que sepas que no hay garantías en esto. Solo espero que estés preparada para cualquier resultado. Marta asintió, sintiendo un pequeño alivio al menos por haber logrado que él aceptara ir. Sabía que había hecho lo correcto al buscar su ayuda, pero también sabía que su propia paz mental dependía de lo que sucediera a continuación. El día de la visita del doctor Augusto llegó rápidamente, y con él, una mezcla de anticipación y temor. Marta se aseguró de que todo estuviera en orden en la casa, queriendo que la visita fuera lo más fluida posible. Ricardo estaba acostado como siempre, en su habitación iluminada por la tenue luz del invierno, ajeno a la tormenta emocional que se cernía sobre su madre. Cuando el doctor Augusto llegó, Marta lo recibió en la puerta con una sonrisa nerviosa. Gracias por venir, doctor, dijo, llevándolo directamente al cuarto de Ricardo. No quería perder tiempo en formalidades, todo lo que le importaba era que él viera lo que ella había estado observando. El doctor inspeccionó la habitación en silencio, observando la disposición de las cámaras que Marta había instalado. Ella le explicó rápidamente cómo había estado vigilando a Ricardo, y luego lo invitó a sentarse junto a la cama. Voy a hacer una prueba, algo que solo Ricardo y yo sabemos. Si él responde, sabré que no estoy equivocada, explicó Marta, con la voz firme pero llena de tensión. El doctor Augusto asintió, manteniendo una expresión neutral. Marta se acercó a su hijo, tomó su mano con ternura y le susurró algo al oído, una frase que habían compartido en innumerables ocasiones antes del accidente. Luego, se alejó un poco y observó con el corazón en la garganta. El silencio llenó la habitación mientras ambos esperaban. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, y no ocurrió nada. El doctor Augusto empezó a decir algo, pero en ese instante, la mano de Ricardo se movió ligeramente. Fue un movimiento débil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Marta contuvo la respiración, y luego, lo vio. Los dedos de Ricardo se cerraron levemente alrededor de la sábana. El doctor Augusto, que había estado a punto de hablar, se detuvo y observó el movimiento con atención. Marta sintió un torrente de emociones correr por su cuerpo. Era la confirmación que necesitaba, la prueba de que su hijo estaba ahí, luchando por regresar a ella. Doctor, lo vio, ¿verdad?, preguntó Marta, su voz apenas un susurro. El doctor
Augusto asintió lentamente, su expresión ahora más seria y reflexiva. Sí, Marta. Lo vi, dijo con voz grave. Esto es inesperado. Necesitamos hacer más pruebas, pero, tal vez, solo tal vez, haya algo más aquí. Marta sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en años, tenía la confirmación de que su hijo no estaba completamente perdido. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con todo su ser. Por Ricardo, valía la pena cada esfuerzo. Los días siguientes a la visita del doctor Augusto estuvieron llenos de una tensión silenciosa en la casa de Marta. Aunque el médico había visto los movimientos de Ricardo y había admitido que algo fuera de lo común estaba ocurriendo, su cautela al dar esperanzas había dejado a Marta en un estado de expectativa constante. Sabía que no podía dejarse llevar completamente por la esperanza, pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que había presenciado. Ricardo estaba luchando por regresar a ella, y eso era lo único que importaba. Marta decidió seguir adelante con su plan. Continuaría observando a Ricardo de cerca y documentando cualquier pequeño avance. Además, comenzaría a hablar con él más a menudo, como si ya estuviera despierto, esperando que sus palabras pudieran llegar a algún rincón de su mente que estuviera despertando. Pasaba horas sentada junto a su cama, relatando historias del pasado, recordando los momentos felices y compartiendo sus pensamientos más profundos. Una tarde, mientras el sol de invierno se colaba débilmente por la ventana, Marta estaba contándole a Ricardo sobre un viaje que habían hecho a la playa cuando él era pequeño. Hablaba con cariño, describiendo cómo él había corrido por la orilla del mar, gritando de alegría al sentir las olas en sus pies. Mientras hablaba, notó un leve cambio en la expresión de Ricardo. Su rostro, antes inmóvil, parecía tener un rastro de emoción, como si estuviera recordando algo también. Marta detuvo su relato por un momento, su corazón acelerado. «Ricardo», susurró, inclinándose hacia él. «¿Puedes oírme? Si puedes oírme, por favor, dame una señal. Cualquier cosa». Los segundos pasaron, y Marta sintió como la esperanza y el temor luchaban dentro de ella. De repente, vio algo que la dejó sin aliento. Una lágrima rodó lentamente por la mejilla de Ricardo. Marta se llevó las manos a la boca, tratando de contener el llanto que amenazaba con desbordarse. Esa lágrima era todo lo que necesitaba. Era la confirmación de que su hijo estaba allí, atrapado en su propio cuerpo, pero consciente, luchando por volver a ella. Sin perder tiempo, Marta tomó su teléfono y llamó al doctor Augusto, su voz temblando de emoción. «Doctor, tiene que venir inmediatamente. Ricardo, él está llorando. Estoy segura de que me escucha». El doctor Augusto llegó rápidamente, comprendiendo la urgencia en la voz de Marta. Cuando entró en la habitación y vio la lágrima en la mejilla de Ricardo, su expresión se volvió grave y concentrada. Sin decir una palabra, se acercó a la cama y comenzó a examinar a Ricardo con más atención, buscando cualquier otro signo de conciencia. Finalmente, se volvió hacia Marta, con una mezcla de incredulidad y precaución en su mirada. «Esto no es algo que haya visto antes en un paciente en coma prolongado, Marta. No quiero darte falsas esperanzas, pero esto podría ser significativo. Vamos a proceder con más pruebas. Necesitamos saber qué está pasando realmente». Marta asintió, las lágrimas corriendo por su rostro ahora sin contención. Había esperado tanto tiempo para este momento, para ver una señal, cualquier señal, de que Ricardo estaba allí con ella. Sabía que el camino por delante todavía sería incierto, pero ahora tenía algo por lo que luchar. Y mientras el doctor Augusto hacía sus preparativos, Marta se sentó junto a su hijo, tomando su mano entre las suyas y susurrando suavemente: «Estoy aquí, Ricardo. No estás solo. Vamos a salir de esto juntos». El pequeño rayo de esperanza que había encendido la lágrima de Ricardo se transformó en una llama dentro del corazón de Marta. Sabía que cada día sería una batalla, pero ahora tenía algo más que la fe para aferrarse. Tenía evidencia de que su hijo estaba luchando para regresar a ella. Los días que siguieron estuvieron llenos de una nueva energía. El doctor
Augusto comenzó a organizar una serie de pruebas para evaluar el estado neurológico de Ricardo con mayor precisión. Marta, mientras tanto, no dejó de hablarle, recordándole cada día cuánto lo amaba y cuánto lo esperaba. Los resultados de las pruebas llegaron con noticias mixtas. Si bien no mostraban una recuperación completa, indicaban una actividad cerebral que no había sido detectada antes. Esto, según el doctor Augusto, era un pequeño milagro en sí mismo. Marta lo tomó como una señal de que no debía rendirse. Marta, le dijo el doctor un día después de revisar los resultados, esto es solo el comienzo. No podemos predecir qué sucederá, pero lo que sabemos es que hay más de lo que pensábamos. Ricardo te necesita más que nunca ahora. Sigue hablándole, sigue estando a su lado. Tal vez, con el tiempo, podamos ver más avances. Marta asintió, con renovada determinación. Cada día que pasaba junto a Ricardo era una nueva oportunidad para alentarlo, para mostrarle que no estaba solo en su lucha. Y mientras el invierno continuaba su curso, Marta sintió por primera vez en muchos años que la primavera, con su promesa de renovación y vida, no estaba tan lejos. La historia de Marta y Ricardo nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza pueden abrir caminos hacia lo imposible. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si nunca te rindieras, sin importar las circunstancias? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Marta, luchando día tras día por alguien a quien amas? Estas preguntas no solo nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, sino que también nos inspiran a ser más fuertes y persistentes ante los desafíos que enfrentamos. Si esta historia te tocó el corazón, ¿por qué no compartir tus pensamientos con nosotros en los comentarios? Queremos saber cómo te sientes y qué harías en una situación similar. Si disfrutaste de esta historia y quieres seguir acompañando las vidas de Marta, Ricardo y otros personajes llenos de esperanza, asegúrate de suscribirte al canal. No olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas las nuevas historias llenas de emociones y enseñanzas. Juntos, podemos seguir explorando estos caminos de amor, lucha y superación. Nos vemos en la próxima historia.